Hemos invitado al maestro Enrique Guzmán Sánchez para platicar con ustedes sobre esto. Cuando educar es importante, cuando educar importa, él nos hablará de docencia, de derechos y educación integral en sexualidad, pero saben que es costumbre de este espacio el poder presentarles a nuestros invitados, invitadas, invitades. Tenemos que Enrique Guzmán Sánchez es licenciado en educación primaria, es egresado de la Escuela Normal número 5 de Mayo, perdón, de la Escuela Normal 5 de Mayo de Puebla, en la primera generación del plan de 1997. Del 2000 al 2010 realizó trabajo de apoyo en comunidades en la Sierra Norte del estado de Puebla, en particular en la región náhuatl de Cuetzalan de Progreso, y trabajó en las escuelas de la Sierra nororiental de Puebla, en Chignahuapan y Zacatlán, así como en una comunidad de Domingo Arenas y cercana al Popocatépetl. Toda esa zona, pues es una zona que él conoce mucho y que ha trabajado tanto con niñas, niños y con docentes. En el año del 2013 es asignado en la Escuela Primaria Vespertina de Multigrado Constitución de la zona escolar 37 y pertenece al sector 23 en Jalapa, Veracruz. En esta institución trabajó como maestro frente a grupo con la dirección comisionada. En 2019 participó en el encuentro de maestros, estrategias exitosas de lectura y escritura en la eh, Heroica Veracruz, con el proyecto Loterías de Versos. Lotería de Versos. Con el proyecto El Yerberito formó parte del programa Aprende en Casa 2.0 en la serie de programas radiofónicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, en su estrategia de aprendizaje a distancia en las zonas de la alta marginación, bajo la coordinación de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada, a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Y formó parte del equipo de diseño de cuadernillos de apoyo para primero y segundo grado de primaria que implementó la Secretaría de Educación Pública de Veracruz mediante la Dirección General de Educación Primaria Federalizada, con el fin de atender las necesidades de aprendizaje durante la pandemia. También obtuvo la medalla CEP UCICAM como reconocimiento de la práctica educativa implementada en tiempos de COVID, con el proyecto Radio Constitución, la radio hecha desde el salón de clases, que fue implementando como estrategia de aprendizaje durante la pandemia. Es autor de los proyectos Nos divertimos con juegos tradicionales, publicado en el libro de segundo en el escenario comunitario, y que otro de los proyectos se llama Que fluyan las descripciones, publicado en el libro de quinto en el escenario del aula de la nueva familia de los libros de texto gratuito. También participó en conferencias vespertinas que se realizaron en Palacio Nacional para dar a conocer los nuevos libros de texto gratuitos, acompañando a la secretaria de Educación Pública Federal, la maestra Leticia Ramírez Amaya,
En su intervención disertó el proyecto Que fluyan las descripciones, el cual tuvo origen en una escuela vespertina, la que se llama Constitución en Jalapa, en el sector 23. Forma parte del personal seleccionado para participar en la primera reunión de vinculación entre docentes de educación básica y docentes de escuelas normales del estado de Puebla para fines de codiseño curricular en diciembre del 2023. Actualmente ha participado en el grupo de maestras y maestros que se encuentran diseñando los nuevos libros de texto gratuito de Plan de Estudios 2022 para la educación preescolar y particularmente en la elaboración de láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas, que seguramente estos libros ya están producidos e integrados. Y durante el 2025 ha formado parte de los asesores y talleristas de PRODEP y el Centro de Maestros de Texmelucan. Pues muchas gracias. Siempre es un placer tenerte con nosotras y, y que aceptes nuestras invitaciones a charlar con quienes nos escuchan. Vamos a iniciar, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, maestra Claudia, maestra María Aurora. Saludos a todas, todos, todes los que se encuentren por aquí y que pues estemos contentos, ¿verdad? En este frío, pendientes de la actualidad social, política que está sucediendo en el país, en el mundo. Y bueno, tiene mucho que ver en esta parte, en este contexto que vamos a platicar respecto a la docencia. Este, ¿Por qué es importante que lo analicemos? Estamos trabajando junto con muchas compañeras y compañeros dirigidos encabezados, liderados por el doctor Marx Arriaga en las fogatas freirianas que estuvimos trabajando en su momento. Y pues bueno, esta parte de la deconstrucción, de la decolonización también, respecto a lo que concebimos como educación. Desde hace muchos años creo que estamos conscientes de que la educación es un esquema que surgió la escuela como tal, ¿no? Para pues el adiestramiento en ciertos momentos industriales. Sin embargo, la educación en el mundo tiene mucho que ver con esta forma de involucrarnos en la sociedad. Vamos a recordar un poquito de la propia educación latinoamericana y principalmente la mesoamericana, ¿no? El Calmecalle, el Tepozcali, que los conocemos muy bien aquí en México, las escuelas de las artes y de los oficios y por supuesto también de la guerra, que en los pueblos prehispánicos o pueblos originarios, pues era importante, ¿no? En la región centro, los huejotzincas, los cholultecas, tlaxcaltecas, mexicas. En el caso correspondiente a donde estoy trabajando, bueno, pues varios Calmecagui, Tepoch, Cali existieron. Pero más allá de esto, estaban las maestras y los maestros. En este aniversario, en este reconocimiento de la educación, este, ¿qué es ser docente? ¿Para qué vamos a la escuela como docentes? ¿Para qué estamos en una escuela? Yo creo que es un momento interesante para filosofarlo y cuestionarnos en mucho, porque se habla de la vocación, esta palabra que probablemente haya sido ya hasta banalizada, ¿no? Normalizada en su banalización, de que, bueno, no existe la vocación, que es un compromiso, que eres un servidor público y bueno,
habría que plantearnos diversas preguntas para no generalizar o no particularizarlo, ya que, bueno, ambas son una falacia. Eh, una de las preguntas que nos podríamos plantear, entre otras que ustedes a lo mejor pongan ahí en el chat, es ¿qué hace que un bombero arriesgue su vida? No creo, podemos platicarlo y desde esta lectura de la realidad, nosotros seríamos bomberos, bomberas. ¿Qué hace que un paramédico, que es el primero que llega a las instancias, perdón, a los momentos de los accidentes, que ve todo en su contexto real, único como es ese momento de un accidente, y que admiramos tanto cuando decimos es que yo no sería capaz, ¿no? De ver la sangre, de estar frente a una situación así. Otra pregunta que nos podríamos decir, los marineros, eh, los que hemos estado trabajando en costas, en lugares cercanos al mar y que hemos podido platicar con los marineros, pues ellos siempre hablan de eso, ¿no? Ellos nacieron del mar, son tritones, ¿no? Eh, son eh, parte misma de la sal y los peces. Entonces es una vocación, como diría un viejo amigo, Don Nacho, a que le apodaban el relámpago. Y él planteaba eso, dice, yo soy marinero por vocación. Y muchos de nosotros, nosotras, yo creo que no podríamos sostenernos más allá de 10 minutos sin marearnos, ¿no? Y sin poder estar en alta mar, en un barco pesquero o en un barco de alta carga. ¿Qué más podríamos poner como ejemplo? Ustedes ahí vayan poniendo en su... Vamos a hacerlo un poquito interactivo. Nos gustaría escucharlos también y leerlos. ¿Qué otro oficio, otra profesión requiere mucha o tiene esta palabra de la vocación? Los médicos, ¿no? Las médicas, por supuesto, las doctoras. ¿Es una vocación ser político? ¿Hay un arriesgue? A comparación de un bombero, ¿no? Es una pregunta que nos tendremos que hacer porque es interesante lo que vamos a estar viendo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, maestra? La siguiente, todavía la siguiente, vamos a leer esto. Vocación del latín vocatio onis, acción de llamar. Es un llamado el que tenemos, ya sea como médico, bombero, policía, ¿no? ¿Qué hace que cuando somos niñas, niños, vemos pasar el carro de los bomberos, la policía, la ambulancia, y nos llama la atención y decimos, wow, ¿no? Yo quiero ser bombero, como diría Facundo Cabral en su canción. En una de las, pues, de los significados es una inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión, ¿sí? Los sacerdotes, las monjas, las hermanas, sienten ese llamado, ¿no? Es una vocación de servicio. Es una vocación también, o inclinación a un estado, una profesión o una carrera, un estado, interpretemos como un estado de vida, una forma de vida. Es una inclinación, afición, preferencia, proclividad, tendencia, aptitud, gusto. Eh, este, ¿Será un gusto ser maestro? ¿Nos gusta ser maestras, maestros? ¿Le gustará al bombero ser bombero? ¿O tendrá vocación? ¿O sentirá vocación? ¿O la vocación no existe? ¿La vocación se construye? Eh, es un llamamiento, una convocación.
Eso es algo que se ha hablado mucho del magisterio, ¿no? Me gusta, dicen los compañeros de la normal. ¿Por qué quieres ser maestra? ¿Por qué quieres ser maestro? Cuando les preguntamos a nuestras compañeras y compañeros que llegan a hacer su servicio. Y muchos de ellos nos dicen, bueno, es que desde niña o niño me gustaba cómo mi maestro o mi maestro llegaba y enseñaba, ¿no? Eso es algo que escuchamos. Ustedes que me escuchan, ¿por qué son maestras y maestros? ¿Qué los hizo, qué los motivó? ¿Qué los llevó, las y los llevó a tomar la decisión? Y en esta parte de la lectura de la realidad que estamos haciendo, esta realidad es congruente con mi sentir. Es decir, si desde niños dijimos, yo quiero ser maestra porque quiero ayudar, porque quiero servir, irme lejos, ayudar a los niños a que aprendan a leer y escribir. O, este, pues, un maestro está cómodamente con su quincena, no le falla, hay prestaciones, tiene prestación de salud, que es importante. Y además, hay que Día del Maestro, que las vacaciones y eh, otros aspectos igual de significativos. Y es válido, ¿sí? Es válido pensarlo y decirlo. ¿Qué va a estar bien, qué va a estar mal? Eso no tiene sentido en este momento cuando nos hacemos esa pregunta, porque va más allá la vocación y descubrirlo es muy interesante. Bueno, esas son las acepciones en algunos momentos los significados, ¿verdad? El diccionario del Real de la Academia de la Lengua Española. Pasamos a la siguiente, maestra, por favor. Pero vamos a ver algunos pensadores. ¿Qué nos dicen? Para Ortega y Gasset, la vida humana consiste siempre en un modo de ser único, individual e intransferible, y en un proyecto que cada uno debe intentar conocer y cumplir si desea vivir una vida al servicio de su vocación, al servicio de la vocación. Ser maestra y maestro, levantarte diario a la misma hora, salir caminando o en el metro o en burro, panga, o llegar los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la zona rural, salir los domingos a las 2 de la tarde para llegar a la comunidad a las 11 de la noche y al otro día despertarte temprano a las 7 para empezar las clases a las 9 y el viernes si llegas al camión, pues ya la hiciste, ¿no? Para viajar probablemente la misma cantidad de horas y mejor dices, bueno, me quedo mejor 15 días, 20 días, un mes. ¿Qué hace que una maestra o un maestro hagan eso? Decidir quedarse. Decidir después de las 2 3 de la tarde que terminan las clases en algunos lugares, ir a comer y regresar a leer y a escribir, a contar cuentos, a leer en la biblioteca o a jugar con las niñas y los niños en las comunidades lejanas. A lo mejor ahí podemos decir que es el aburrimiento, que para que te entretengas. También podemos tomar la decisión de quedarnos dormidos toda la tarde, o leyendo en la cama, o ahora viendo el celular, ¿verdad? Si hay señal en en la zona rural. Pero, ¿qué nos hace pararnos de esa cama? Para ir a la biblioteca, abrirla o abrir el salón nuevamente de nuestra escuela y decir, vengan, aquí voy a estar. Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Em, Algo importante que debemos de considerar ahora, pues en esta pedagogía liberadora, las epistemologías del sur, y que si bien está en la nueva familia de libros de texto gratuitos y en el plan 2022, no es nuevo del pensamiento mexicano docente.
Entre ellos podemos contar con los maestros a los que se les llamó de banquillo. Yo tuve la oportunidad de, de conocer a mi bisabuela, que fue maestra de banquillo. Y ella nos platicaba o me platicaba que en el momento en el que el maestro José Vasconcelos llamó a esta cruzada por la educación nacional, eh, pues ella se alistó, ¿no? Dice, bueno, pues yo sabía leer y escribir y contar. Y entonces se sentaban justamente en un banquillo para poder leer, enseñarle a leer y escribir a las niñas y a los niños que llegaban. Y no solamente a niñas y a niños, sino también a adultos. Era el momento postrevolucionario en el que era necesario emprender una cruzada educativa. Rafael Ramírez, por supuesto, las misiones culturales que tienen un alto peso en esta parte de la vocación. Y entonces, muchos y muchas de ellos no recibieron un pago en ningún momento. Eh, Ella hablaba de que llegaban las autoridades y les decían, bueno, pues muchas gracias por su participación, le agradecemos su servicio y vocación por la educación en México. Eso era muy interesante como mi bisabuela nos platicaba. Y entonces, Perdón, profe, sí, tienes unas diapos bien bonitas, pero no sé por qué mi máquina me está botando. No sé si tú puedas compartir. claro que sí. A ver, vamos a Un- esperar. Una Mientras, disculpa. no, no, Ajá. no, no te preocupes, maestra. Si hay algún comentario que hayan puesto ya a las compañeras y Sí, compañeros. podemos, en lo que vas preparando la presentación para ponerla en tu máquina, dice, Y si me dan permiso para compartir. Ujú. sí, ahora. A ver, sí, aquí estamos, aquí estamos. Son problemas técnicos normal del duende del internet y además como Sí, está yo no sé lloviendo. por qué el PPT falló, no entendí. Pero bueno, te cuento, por ejemplo, acá nos coloca Mini Walmart Minjares, que seguro que no es su nombre real. Creo que todo trabajo es una vocación porque si no al tiempo te fastidia o aburre y ya no quieres hacerlo. Ok, Eh, Marta Patricia Hernández dice que somos maestros por la admiración y la aceptación social, que es un ok, enfoque, ¿no? El poder tener reconocimiento, puede claro, ser, y puede ser que nos guste eso, ¿no? También un poco narcisista esa mirada, pero está bien. claro. Y también decía otro chico por acá que la vocación se construye, que no es algo así como un don. Mario de López dice, pero muchos de nosotros nos llegó la docencia como de rebote, sin embargo, hemos aprendido a aquilatar nuestra labor. Ok, interesante. Interesante los comentarios y de eso se trata este momento. Y tiene que ver la vocación o el sentido de la vocación tiene que ver mucho con la congruencia y con este sentido ético de la comunidad. ¿Por qué una persona, en una ocasión me comentaba pues un abogado, amigo mío, eh, y él decía, yo nunca sería maestro porque por lo que me pagan, yo no sería capaz de dejar a mi familia. Y él admiraba, no lo decía de otra manera, no lo decía de manera, pues, grosera, ¿no? Sino admiraba la parte de la educación, el cómo nosotras y nosotros, pues, vamos y nos mantenemos en esta situación. Este,
Y al fin y al cabo, es algo que también debemos aprender a reconocer cuando hablamos de vocación. El ejemplo son los sacerdotes que nos encontramos también cuando vamos a a la escuela. Y hay un símil, hay un parecido, pero también hay coincidencias muy interesantes que debemos de ver, en que en el momento importante de la educación se le llamó apostolado y los apóstoles de la educación se vieron con mayor énfasis cuando sucedieron los hechos de la cristeada. Como las maestras y los maestros llegaron a diferentes lugares con la educación del Estado, pues se contraponía con diferentes situaciones de la religión y fueron sacrificados. Muchas maestras y maestros fueron ahorcados, eh, este, golpeados, los, los linchaban en diversas comunidades en ese momento tan drástico de nuestra historia nacional. Y se les empezó a llamar apóstoles de la educación. Y viene una forma muy interesante de la vocación ahí. En los setentas, en la educación socialista, desde, por supuesto, Lázaro Cárdenas, pero en los setentas con mayor forma, sesentas, setentas, cuando empiezan los libros de texto gratuitos con Jaime Torres Bodet, mi madre ya trabajaba en una escuela y me platicaba cuando llegaban los grupos religiosos o sacerdotes y les decían esa educación comunista, esto que hemos escuchado recientemente no es nuevo, y muchos maestros desertaban o pedían su cambio de manera inmediata. Y otras y otros decían, no, esto es una vocación. Esto es decía mi madre, entre la necedad personal y la necesidad comunitaria. ¿Por qué? Porque ellos decían, al menos mi madre decía que si cedía un espacio, todo lo que era la educación en su momento, que tenía que abrir esta conciencia de filosófica, política, de los derechos, no iba a llegar a esa comunidad. Y entonces le decía yo, es como si tuvieses puesto un traje de heroína o de héroe, y ella decía, no, es vocación. Así, durante mi formación educativa normalista, me encontré a muchas maestras y maestros que habían trabajado en la sierra en ese momento y me platicaban cosas muy interesantes respecto a ello. Y dentro en ese tiempo de lo que le llamábamos la biblioteca de la pedagogía maldita, que era Freire, porque en el momento de los ochentas, noventas, hablar de Freire no era tan conocido, pero también había regiones normales a donde no se hablaba de este pensamiento, de esta pedagogía. Y encontré en esta biblioteca, así como los poetas malditos, estaban los pedagogos malditos, ¿no? Encontré esta frase, bueno, esta lectura que me gustó mucho. Ni la educación es una fuerza imbatible al servicio de la transformación de la sociedad, porque yo así lo quiera, ni tampoco la perpetuación del statu quo, porque el dominante así lo decrete. El educador y la educadora críticos no pueden pensar que a partir del curso que coordinan o del sentimiento que dirigen, pueden transformar el país, pero pueden demostrar que es posible cambiar. Y, y esto refuerza en él o en ella la importancia de su tarea político-pedagógica. Recordé con esta anécdota de mi madre este texto. Al sujeto ético no le es posible vivir sin estar permanentemente expuesto a la transgresión de la ética. Por eso mismo, una de nuestras peleas en la historia es exactamente esta: hacer todo lo que podamos a favor de la eticidad.
Y aquí entramos a algo bien importante. La ética tiene que ver con la ética. La vocación tiene que ver con la ética. Y la ética tiene que ver con la vocación. No podemos hablar, como dice el maestro que nos comentó, no es un arte, un acto de magia. No, no lo es. Pero sí es ético. Y se construye. Y se construye con un pensamiento liberador que justamente identifica a, a los segregados, a los desplazados, para formar alianza, ser parte de ellos, unirse en una misma lucha y por una misma causa. Y a eso le llamamos vocación. No es un don que baje del cielo, es una construcción de manera horizontal con el pueblo. Y es un compromiso de tal grado que es imposible no hacerlo, que te compromete a hacerlo en comunidad. Pero es preciso dejar claro que la ética de la que hablo no es la ética menor, restrictiva, del mercado que se inclina obediente a los intereses de lucro. En el nivel internacional comienza a aparecer una tendencia a aceptar los reflejos cruciales del nuevo orden mundial como naturales e inevitables. Es por esta ética inseparable de la práctica educativa, no importa si trabajamos con niños, jóvenes o adultos, por la que debemos luchar. Y la mejor manera de vivir es nuestra práctica, testimoniarla con energía a los educandos en nuestras relaciones con ellos, en la manera que lidiamos con los contenidos que enseñamos, en el modo en que citamos autores con cuya obra discordamos o con cuya obra concordamos. Esta parte importante de la que estamos hablando es a la que llamamos vocación. Somos rebeldes de una parte sistemática, creemos en la comunidad, nos somos uno con la comunidad, convertimos con la comunidad y por la comunidad sabemos que existimos. Y es importante que lo entendamos como ese constructo del que hablaba el compañero. Tiene razón, pero hay un algo siempre que es nuestra parte. Desde que somos niñas y niños, a lo mejor desde que vimos como adultos o como jóvenes, adolescentes, a alguna maestra y maestro que sabíamos que tenía algo más que dar. Y ese ejemplo nos ayudó a transitar a nuestra decisión para ser maestras y maestros. Que justamente maestras y maestros que no somos obedientes de esta situación capital, porque sabemos lo que el capital hace con los cuerpos, cómo los materializa, capitaliza, mercantiliza y por supuesto utiliza. Y es allí en la que la vocación toma un sentido verdaderamente social, crítico, filosófico, político. Y entonces la vocación va más allá, rompe esas barreras como la del bombero, aunque el bombero utiliza la ciencia porque sabe perfectamente que no puede acercarse cuando la radiación es muy elevada, porque si él muere, ¿cómo ayuda a los demás? También sabe que hay momentos y hay formas para poder ayudar a costa de su vida sin que esto signifique que tenga que arriesgarla para perder la oportunidad de ayudar a más personas. Y eso es justamente ético. Y pensar de esa manera diariamente en nuestras aulas, por las niñas y los niños, por las libertades, por la democracia, esa es parte de tu vocación, maestra y maestro. Así que este 24
No solamente el educador es el que está en la escuela. El maestro que educa, el maestro con vocación que ayuda a educarse, a sí mismo se ayuda, está en las calles, en el mercado, en el metro, en las combis, con las compañeras y los compañeros, con los colegas, con su familia, en el niño que está en la calle o en el niño que tiene la necesidad de la libertad y de y que sus derechos sean respetados. Esto es importante en la vocación, porque un maestro sin entender esta parte de la vocación es un trabajador solamente. Vas y cumples. Estás el tiempo que tengas que estar y cumples. Y eso es bueno. Y muy bien, porque estás cumpliendo con el horario, estás cumpliendo con los requisitos que el sistema educativo te está solicitando. Pero ese es un trabajo. Y esa es la diferencia también en esta parte de la educación neoliberal individualista. Y vamos más allá, como dice Chomsky, del adiestramiento educativo. El adiestramiento educativo tiene que ver con cumplo, soy una parte del sistema, soy un engranaje más, cumplo y adiós. Pero cuando rompes esa parte del esquema de cumplir solamente, empiezas a ver una transformación en ti. Y por eso es ético, porque es una forma de ser. Y va más allá de lo ético, es comunitario, porque además es a partir de la congruencia ética que haces comunidad para romper otros esquemas, otras sinergias e ir en espiral. Estaba leyendo a Claudia Sánchez Arce en Identidad, Vocación y Profesionalidad Docente. Recordé, bueno, me gustó este texto para compartirlo con todas ustedes y ustedes. En algún momento tuvimos dudas e inseguridades cuando elegimos esta carrera. Tal vez pasamos por alguna incertidumbre en el desarrollo, desempeño de las prácticas profesionales y pensamos respecto a dedicar o no nuestra vida a la docencia. Era una decisión que tarde o temprano habría de tomarse. No se trata de elegir el magisterio entre otros oficios posibles. Si se habla de elección, esta debe responder a una especie de predisposición, de un llamado interior. De esta manera se adjudica al hecho de ser maestro una fuerza mística que no tendría si se presenta como realmente es decir, el resultado de un proceso complejo donde intervienen múltiples determinaciones sociales e individuales. Algo que he aprendido a lo largo de estos años de ejercicio de la docencia es que no necesariamente naces con la vocación, ya que ésta se va construyendo y se fortalece con los años. El amor que tengamos por la profesión hace que su desempeño tenga sentido y que lo disfrutemos más. Compañeras, compañeros, es un gusto compartir una idea, mis palabras. No soy otra cosa más que un maestro de aula, pero apasionado por la educación. Eh, Amo estar dentro del aula, amo estar con las niñas y con los niños, compartir con ellos, ver construir aprendizajes. Pero realmente mis verdaderos maestros son las niñas y los niños. Y este 24, pues reconozco esta labor de mi principal maestra, que fue mi madre, maestra rural, y a tantos maestros que me acompañaron, el maestro Conchito, en mi normal, en formación, la maestra Fabiola, al maestro Edgar, por supuesto, a Arturo, a José, Damaris, a Tomás, y con mucho cariño al maestro Felipe. Este, los recuerdo con mucho cariño justamente porque todas ellas y ellos eran unos maestros de vocación indudable. En esta primera parte del conversatorio, ¿hay algún otro comentario, maestra Claudia? Sí, hay algunos se refieren a esta labor, a este trabajo como
algo que tiene que ser hecho con ética, con responsabilidad, con disciplina, eh, que esas cosas son de las que mueven. Y también hay quien pone, déjate leo este, que me parece interesante, un poco para animarle, porque me parece que a veces esas controversias nos invaden. Contamos con la vocación, sin embargo, con la nueva escuela, todo te ha cambiado y ya no se puede trabajar cuando el sistema y los padres de familia no te apoyan. Cualquier cosa que quieres poner en orden o disciplina, entonces tienes problemas, te atacan y juega en contra de nosotros porque nos colocan como los perversos o los malos, ¿no? Esto lo escribe Alejandra Muñoz Trejo. En tu experiencia, ¿cómo puedes sortear esos desafíos cuando hay padres, madres que desean que no pongas disciplina? Depende un Ujú, ujú. Maestra Alejandra, poco ¿verdad? también de cómo, ¿verdad? Sí, claro, maestra Sí, Alejandra Muñoz, ¿verdad? Ánimo, sí. maestra, mire, la vocación o cualquiera de las vocaciones de las que estamos hablando, hay una situación diversa en la cuestión porque trata con humanos, tratamos con humanos. Y la humanidad y esta forma en la que estamos estructurados, conformados, perdón, conformados de manera pues emocional, psicológica, física, genética, todo lo que nos conforma, es una diversidad que muchas veces se llega a poner en diferentes momentos y nos complejiza la labor. No solamente a las maestras y maestros, todo aquel que tiene un trato con seres humanos. Por ejemplo, los policías, los bomberos, los médicos, ¿sí? Este, y en esta vocación de servicio, el arte es no engancharse con la misma emoción humana. Es decir, si llega gritando un padre de familia, el peor error es que yo me ponga en el mismo tono a gritarle. Y ese es un error no solamente estratégico, sino también en esta posición de cómo yo como maestro he estado aprendiendo, reaprendiendo, deconstruyendo respecto a las emociones humanas. Pero tiene toda la razón la maestra. No es sencillo, pero tenemos que aprender a sobrellevar este tipo de situaciones para poderlas ir canalizando a una situación de solución. Probablemente no se solucionen en el primer momento. Algo que me gustaría decir es que la docencia no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Otra vez, no es de velocidad, es de resistencia y de experiencia. Cuando somos recién egresados, por supuesto, en la lectura de la realidad de este contexto, de este 2025, 26, 24, que son los más recientes, estamos viendo pues, la llegada de los medios de comunicación con mayor fuerza en las redes sociales, el celular, que es muy distinto a todos aquellos y aquellos que dimos clase o que estuvimos frente a un salón cuando no había nada de esto. Solamente había un pizarrón, plumones y gises, porque ni siquiera plumones eran para la novedad, era la innovación, un pizarrón como el que estamos viendo en la imagen. Era con gis, era tiza y el libro de texto.
Entonces, vamos a sacarle provecho a la tecnología y me refiero a este provecho de aprender. El docente, como diría Freire, no solamente enseña, sino que aprende cuando enseña. Y cuando otro enseña, él aprende. Por eso es esta parte de la comunidad. Haga comunidad, maestra. No está sola, se siente sola. Y si se siente sola en su comunidad educativa, las redes sociales y este medio, por ejemplo, este momento, hay alguien que le está entendiendo, que la está escuchando, la está leyendo y que por lo menos estas palabras le puede brindar en este momento. Pero así como yo, hay muchos maestros y maestras. Pero uno de los hechos justamente que se promocionó, se ocasionó de manera ruin contra el magisterio mexicano en la época de la reforma educativa neoliberal fue justamente la división. El maestro que sea más, el mejor maestro es el que va para arriba, en avanzada. El otro maestro, pues ya ve maestro porque no le echa ganas. Póngase a estudiar, póngase a trabajar, ¿sí? Y la nueva escuela mexicana es hacer comunidad. Es verdad, todavía hace falta entenderla como tal, porque es un principio ético, es una forma ética de relacionarse y tiene que ser congruente. Y el video que está usted viendo es el resultado del trabajo de la nueva escuela mexicana. En un solo proyecto logramos trabajar con otros 10 proyectos y si le dijera el número de contenidos y de PDAs que se vieron, a lo mejor ni me lo cree, pero le voy a poner un ejemplo nada más así. Fueron 20 contenidos y multiplique por dos el número de PDA. Nada más en este proyecto. Lo que en otro momento, con un contenido diario, se tenían que ver, perdón, con un libro se tenían que ver 4 contenidos diarios, punto. Acabar el libro y ahí quedó, ¿sí? Hacer una parte individual, ser individualistas, generar individualismo y el niño que saque 10 es el mejor. Claro, desde una oportunidad económica, un niño que come, tiene papá, mamá, abuelitos que lo cuidan, que están atentos con él, que no le hace falta vestido, juguetes, amor, cariño, protección médico, pues creo que hay una desventaja contra el niño, que sus dos papás trabajan, que pagan renta, luz, que no tiene internet, que no come bien, que no es alimentado bien y que además es golpeado. Creo que hay una desventaja ahí. Y esas desventajas son justamente la que la nueva escuela mexicana tiene, nos ayuda y nos invita a verlo desde las pedagogías críticas. Por eso voy a leer esta parte, pero es preciso dejar claro que la ética de la que hablo no es la ética menor, restrictiva del mercado, que se inclina obediente a los intereses del lucro. En el nivel internacional, comienza a aparecer una tendencia a aceptar los reflejos cruciales del nuevo orden mundial como naturales e inevitables. Esta idea de, claro, entiendo perfectamente, maestro, pero es justamente la rebeldía que debemos de tener. Y me refiero a rebeldía no con dejar de ir a trabajar, o dejar de hacer mi planeación. No, una rebeldía de nosotros mismos desde nuestras propias armas, que es la planeación. Y esta planeación desde las teorías, desde las pedagogías sociocríticas, que despierten una ética en las niñas y los niños, que generen, construyan aprendizajes en niñas y niños, por ejemplo, para ver los derechos, las libertades que como niñas y niños tienen, también los valores, pero cómo compartirlos con su maestra y con su maestro. ¿Cómo construirlos juntos? Y no solamente con usted, sino a lo mejor con el próximo compañero o compañera, o con el otro grupo. Y entonces ya no vamos a hablar de que es una sola persona. Vamos a hablar de que son 30, 20, 40. Y
Es por esta ética inseparable de la práctica educativa. No importa si trabajamos con niños, jóvenes, adultos, por la que debemos luchar. Y la mejor manera de vivir es en nuestra práctica, testimoniarla con energía a los educandos en nuestras relaciones con ellos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos relacionamos con los contenidos que enseñamos? Lo que están viendo en el video es justamente el Memorial de las Mariposas de un proyecto que se llama Hasta que la dignidad se haga costumbre. Es un proyecto de nuestro grupo y que abarca 10 proyectos de los nuevos libros de texto en sexto año. Es posible, sí se puede. Compartamos, abramos un poquito estas estructuras que nos enseñaron a decir que solamente podíamos hacer una sola cosa, obedecer el plan de estudios. Y ahora el plan de estudios nos dice, la autonomía es tuya. Hagamos, hagamos la nuestra, de verdad. Que sí, tenemos que enfrentar algunas situaciones con directivos, supervisores, jefes de sector, sí, pero ahí es una lucha. Y apenas llevamos 7 años de esta lucha. En la China comunista, son 100 años de lucha, ¿no? Estamos empezando, pero no se me desanime, maestra. ¿Algún otro comentario para antes de pasar a la parte de la educación integral? Eh, pues mira, varios van en el mismo sentido de apelar a la ética, a la necesidad de tener como algunas características que nos permitan hacer bien el trabajo, pero hay uno que me parece también muy interesante de Susi Horta, que dice hay mucho por leer y analizar. Efectivamente, mucho por leer y analizar. Y esa es una parte importante que creo yo, desde lo personal, en ciertos momentos nos está limitando. Nos limitamos de esta oportunidad de la lectura. Nadie nos está limitando. O sea, entrar a una biblioteca pública o entrar ahora desde tu celular a una lectura, descargar un PDF o ver algún otro material, no nos limita a nadie. Somos nosotras y nosotros los que nos estamos impidiendo ese acceso. Y algo importante que tiene la nueva escuela mexicana es una amplia invitación a buscar para poder tener una lectura de la realidad más amplia en un mundo dinámico, en una oportunidad dinámica de la vida, porque diario somos distintos. Hoy hace frío, ayer no hacía frío. Y cambia nuestro estado de ánimo, nuestra forma de conversar, nuestra forma de convivir. Y eso es justamente lo que la lectura de la realidad hace, ¿no? Busca, redirecciona, nos ayuda a entender y a comprender mejor la otredad. Porque para muchos este frío, pongo este ejemplo, es inhibidor totalmente, ¿no? Y no te permite moverte con facilidad. Y para otros es team frío, ¿no? Casi, casi salen en short ahorita. Entonces, ¿cómo entendemos esas dos posiciones o más posiciones, ¿no? No, por eso les decía yo al principio, no hay bueno ni malo, eso es diverso, hay una gran situación. Y respecto a esto, a la educación sexual integral, que tiene nuestro plan y programas de estudio, con mayor fuerza y con mayor énfasis, nada más, creo que lo hemos platicado en otros programas, pero es necesario recordarlo. La educación sexual integral en Europa nos lleva muchos años por delante, principalmente en esta situación contra el abuso sexual infantil, la identificación del abuso sexual simbólico, invisible y, por supuesto, en todos estos hechos que sucedieron en los Países Bajos. Después de la Segunda Guerra Mundial vienen con mayor fuerza, pero mucho antes recordemos los cuentos infantiles de los hermanos Grimm. Entre ellos, pues está Caperucita Roja, ¿no? Otros cuentos que puedan ustedes ver tienen connotaciones importantes respecto al abuso sexual infantil porque sucedía y ha seguido sucediendo, por desgracia, este tipo de delitos.
y era importante que si bien el sistema no quería tocarlo porque la religión metía muchos frenos para evitar hablar de este tema, pues sí los gobiernos vieron la necesidad principalmente por esta parte del sector salud, de sus sistemas de salud. Recordemos nada más, la violencia sexual es la violación, acoso, hostigamiento y cualquier otro acto que degrade el cuerpo, la sexualidad y la libertad, sea público o en privado. ¿Y por qué hacemos énfasis en lo cibernético ahora? Porque están sucediendo casos muy graves, ya lo sabemos perfectamente, que es lo que en esta lectura de la realidad nos está pasando. Los celulares, los dispositivos celulares son ahora el medio para el abuso sexual. Bueno, aquí una definición: por medios digitales y redes sociales se ejerce acoso, la violencia cibernética, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas, difamación y mensajes de odio. Todo esto tiene que ver con el tema vamos a estar trabajando en estos momentos. Y bueno, vamos a la educación integral, educación sexual integral. Hay un libro, no recuerdo bien si fue del Plan 93, pero creo que sí, en el de Ciencias Naturales hay una fotografía en el que, con dibujos, perdón, son unos dibujitos a donde hay dos niños bañándose y le dice un niño al otro, ¿por qué tienes el pene así? Y le dice, es que no tengo circuncisión. Bueno, en ese momento, estamos hablando del Plan 93, estaba yo estudiando la normal, 97. Bueno, era un rebumbio esa imagen. Los maestros, maestras en muchos, no todos, pero preferían pasar esa imagen, pasarla de largo. Y había maestras y maestros que pasaban de largo las imágenes de los órganos sexuales. Aparatos, recuerden que también ya no es lo correcto desde esta perspectiva de género, ya que se está centralizando, se está estigmatizando a que la mujer es una reproductora nada más de hijos, de personas, de seres humanos. Y que esos esquemas, estas formas de comunicarnos ya tiene que ir justamente con esta educación integral de la sexualidad cambiando. Bueno, vemos aquí un compendio de la fase 3, fase 4 y fase 5 en contenidos y PDA que podemos ver en un solo proyecto. Estamos hablando de 3 contenidos. En este caso de la fase 3, estamos hablando de uno con 2 PDA. Leemos el de fase 3: cuerpo humano, estructura externa, acciones para su cuidado y sus cambios como parte del crecimiento. Describe sus características PDA físicas y la de sus pares para favorecer el autoconocimiento y reconocer que todos los cuerpos son especiales, únicos e irrepetibles y merecen ser respetados. Educación sexual integral. En Europa, repito, Suiza, Dinamarca, estos países muy importantes, Suecia, este, la educación sexual integral empezaba o empieza desde los 0 años. Es necesario justamente con los padres de familia, los hermanos, la familia entra en la misma, eh, en el mismo entendimiento de que el cuerpo es tuyo y nadie lo puede tocar. Cuando van entrando las niñas y los niños a estas edades escolares, lo que educación inicial llamamos ahora, en estos países la educación inicial ya tenía la educación del respeto al espacio personal. Y era claro poner los puntos en donde no podía tocarte un adulto, no solamente tu mamá o tu papá, o el maestro o la maestra, un adulto, tío, compadre, cuñado, hermano. Y surge una de las técnicas o didácticas más conocidas, que es el semáforo, ¿no? Ponen 2 imágenes de 2 niños y con círculos rojos en donde no puede tocarte una persona porque es tu cuerpo, por supuesto, en los genitales, el pecho, glúteos, muslos,
y a donde sí, te puede tocar una persona en los hombros, los codos, la cabeza, y les ayudaban a identificar también estas violencias invisibles. La violencia sexual invisible es aquella en la que las palabras tienen que ver mucho. Por ejemplo, cuando nombramos a la vulva como un objeto, una fruta, una flor, estamos quitándole el poder de la palabra y de la pertenencia de la persona. Es decir, una niña o un niño que no escucha pene, que no escucha vulva, pero escucha flor, la florecita, y la persona utiliza esa palabra como una cercanía, muchas veces es el primer indicio para que la niña o el niño permitan ese tipo de violencias, porque están siendo engañados. Y esto, lo que estoy diciendo, viene en los contenidos. No lo estoy diciendo nada más como una situación social, médica y de protección. Viene en los contenidos. Vamos a ver la siguiente. Eh, Indaga, describe, representa mediante modelos los caracteres sexuales primarios y secundarios al comparar los cuerpos de niñas y niños con los de adolescentes, establecen relaciones entre los cambios que se presentan durante la pubertad, la adolescencia, con el desarrollo biológico del ser humano. Estamos hablando ya de fase 4. En el caso de, seguimos en fase 4, comprende la importancia de llevar a cabo hábitos de higiene. La educación sexual integral tiene que ver no solamente con los órganos sexuales, sino tiene que ver con cómo mencionamos, cómo reconocemos la sexualidad en su generalidad. Salud, higiene, protección, protección legal, protección familiar y personal, espacio vital. Y la higiene tiene que ver mucho con la educación sexual integral. Entonces, cuando abordamos estos contenidos y estos PDA, hay que hacerlo desde esta parte integral porque pasamos al PDA de quinto y sexto grado, fase 5. Reconoce que el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas, al rechazo al uso de métodos anticonceptivos, entre otros, son factores que propician conductas violentas vinculadas al ejercicio de la sexualidad, abuso sexual, hostigamiento, violación, violencia infantil y de género. Compañeras, compañeros, estos contenidos y estos PDA son justamente aquello con la que es atacada la nueva escuela mexicana. Y es atacada no solamente por grupos empresariales. ¿Por qué? Porque una de las intenciones del abuso sexual es el capital, la explotación capitalista del cuerpo, la cosificación, el uso del cuerpo para beneficio económico. Entre las cifras más alarmantes de la delincuencia organizada está, por supuesto, el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, pero encabeza el tráfico de personas, entre ellas de niñas y niños. Es uno de los mayores mercados dentro de este capitalismo voraz que sucede en el mundo, que es la venta de niñas y niños para la explotación sexual, turismo sexual. Lidia Cacho nos lo dice claramente en su libro, la situación que pasó con el padre Maciel o los legionarios de Cristo, y podemos ir hasta el Gober Precioso, Mario Marín, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante todo lo que hablamos de la ética? Porque la ética se circunscribe a lo que la ley, la legalidad, se ha, mediante la democracia, se ha generado para una protección y ser garantes de derechos.
Esto, compañeras y compañeros, es un derecho de niñas y niños constitucional que lo deben de saber. Y es un derecho que tenemos nosotros como maestras y maestros de saberlo y es una obligación de indagar, preguntar, prepararnos, profesionalizarnos respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque somos garantes de el cuidado de niñas y niños y adolescentes. Y el reconocimiento de género, el reconocimiento de la identidad personal, también es parte de la sexualidad integral. Que nos puede llamar o nos puede ser latente la palabra violación, hostigamiento, violencia infantil. Sí, probablemente maestras y maestros, pero desgraciadamente en lo que yo estoy hablando está sucediendo. Y es justamente la comunidad, el trabajo comunitario, desde las pedagogías sociocríticas, que es la lectura de la realidad. Y la lectura de la realidad nos está llevando a que el abuso sexual, el hostigamiento, la violación y la violencia infantil y de género se está realizando diariamente en las redes sociales. La cosificación, la estigmatización, la clasificación y por supuesto todo aquel abuso enfocado hacia el cuerpo de una mujer. Ejemplo claro fue lo que sucede con o es lo que sucede con la presidenta de la República en referencia a su cuerpo. Y que lo normalizamos y en muchos casos hasta se ríen de este tipo de normalización violenta. Eh, vamos a pasar a lo siguiente. Estamos en ética, naturaleza y sociedades, contenido, respeto a la dignidad e integridad. Estamos en primero y segundo. Límites corporales y situación de riesgo para prevenir y denunciar situaciones de acoso, abuso y violencia de carácter sexual. En la casa, la escuela, la comunidad y con el uso de Internet y redes sociales. Maestras y maestros, estamos en primero y segundo de primaria. Es urgente trabajo. Por eso, desde el programa analítico, no se trabaja de una manera individual, es colectiva, porque al fin y al cabo en quinto y sexto también se tiene que ver el uso del Internet, el uso responsable de las redes sociales. Si nada más lo abordo de quinto y sexto, sin abordarlo en primero, segundo, tercero y cuarto, estoy haciendo un doble trabajo. Y si nada más lo abordo de primero y segundo, probablemente se quede la semilla, pero si no sigo con los andamiajes, diría Brunner, haciendo sólido ese andamiaje, fortaleciéndolo con esta progresividad de los PDA, entonces ahí hay una situación que tenemos que atender perfectamente del programa analítico. Vamos a leer aquí en este caso, bueno, vamos al PDA 1 de primero, analiza la importancia del respeto a la dignidad e integridad a partir del cuidado de su cuerpo y reconocer sus límites corporales, diferenciando el contacto físico sano y reconfortante de aquel que nos causa incomodidad, placeres y displaceres que se ve en sexto grado, quinto, sexto grado y amenaza nuestro bienestar físico-mental para la protección en la familia, en la escuela y la comunidad, considerando también el uso de Internet y redes sociales. Otra vez voy aquí. Estamos en primer grado de primaria. Programa analítico, maestras y maestros. No hay otra. Y trabajemos nuevamente con esta intención. Es lo que la nueva escuela mexicana está diciendo. No hagamos comunidad. La comunidad escolar, la comunidad docente, mediante este programa analítico. Es que en mi comunidad, en mi lectura de la realidad, está viendo más el hecho de la basura. Muy bien. ¿Qué otro problema hay? Y hay que problematizarlo. Pero no significa que no esté sucediendo. Así que, si no está sucediendo, pero es una obligación, además, vamos a ponerlo con esta parte de lo que estamos platicando de la vocación. Si en mi comunidad no está sucediendo, no significa que desde la ética profesional docente no lo aborde. Tengo que abordarlo. ¿Por qué? Porque
La niña, la niña o el adolescente son entes sociales al igual que nosotros. Son personas con derechos, son agentes de derechos. Y el que estén dentro de nuestra escuela no significa que esa esfera no se va a romper. Entonces, nuestra labor es hacer esta construcción junto con ellas y con ellos, esta construcción de aprendizajes, para que puedan tomar una decisión a lo que nos está el PDA de sexto grado solicitando. Ejerce el derecho a la protección de la dignidad, integridad y los datos personales contra cualquier forma de maltrato, abuso, explotación de tipo sexual o laboral. Y entonces hablamos ya de esta generación comunitaria de conciencia. Fíjense qué importante es. La pregunta es, ¿lo estamos abordando? ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Qué podemos compartir sobre ese abordaje? Vamos en el contenido de derecho a la igualdad de género y vida sin violencia, estereotipos de género que pueden inducir a formas de violencia, desigualdad y discriminación. Estamos apenas en este caso en segundo grado. Analiza estereotipos de género que pueden inducir formas de violencia, desigualdad y discriminación y argumenta por qué niñas y niños tienen el derecho de participar con igualdad en actividades educativas, deportivas, artísticas y lúdicas. Corres como niña, el que llega al último es vieja, ¿sí? Eso clásico que dicen las niñas y los niños cuando están jugando el recreo. Por eso es importante que estemos maestras y maestros, sí, comiendo nuestra tortita, pero ahí, en medio de los niños, para escuchar qué es lo que dicen. Y mi recomendación es no gritarles, hey, eso no. Claro, que si es residente, por supuesto, pero tomar esa lectura de la realidad, hacer nuestro programa analítico y decir, he encontrado esto, que se gritan en la escuela, que se gritan en el recreo. ¿Cómo lo abordamos en la escuela? ¿Cómo lo abordamos en comunidad? Eso es lo ideal. ¿Sí? Dialoga acerca de los derechos que de la niñez sea protegida contra toda forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual. Otra vez, estamos hablando de cuarto grado. Y en quinto y sexto grado, identifica instituciones que brindan protección a niñas, niños y adolescentes ante situaciones de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual. Entonces, si desde primero reconocen su derecho a la igualdad de género y vida sin violencia, lo fortalecen con una construcción de conocimientos, identificando situaciones de maltrato, abuso, explotación y saben a dónde ir para solicitar ayuda en caso de ser víctimas de abuso, maltrato o explotación de tipo sexual. Maestras y maestros, estamos hablando de que nuestro programa analítico tiene una función de transformación de la comunidad. Si no transforma la comunidad, no es nueva escuela mexicana. De lo humano y lo comunitario estamos hablando de educación integral en la sexualidad. Se dan cuenta que ya es podríamos decir que es el campo formativo que que lo representa con mayor claridad, que lo menciona con mayor claridad. En primero, reflexiona acerca de las diversas formas de ser y actuar de hombres y mujeres a partir de distintas situaciones para reconocer manifestaciones en favor de una interacción respetuosa y convivencia sana. Están los de segundo, vamos a leer el de tercero, explora formas de vivir y sentir el cuerpo, así como los afectos para identificar la diversidad de expresiones que agradan, incomodan o ponen en riesgo la integridad de personas. Y vamos al de sexto, reflexiona acerca de la importancia de expresar su consentimiento o rechazo ante situaciones que le generen placeres y displaceres, que ya lo vimos en primer grado. Se construyó, se siguió construyendo en tercero y cuarto, y en quinto y sexto se identifica, se argumenta y se puede presentar ya un, un legado de instituciones de mi localidad. Juez de paz, mi padre de familia, el maestro, la maestra, el director, y denunciar. En este momento ya la niña y el niño, después de todo este trayecto, ya puede denunciar, sí, a la maestra, al maestro, al intendente, a su papá, mamá, compadre, tío, a todos los que atenten
contra su dignidad. Y de eso se trata. Y es ético. Y eso es lo que se tiene que abordar. Eh, ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo lo planeo? Bueno, en mi caso, en este caso, perdón, pongo lenguajes. Elaboración y difusión de notas informativas en la escuela y resto de la comunidad. Si tomo un PDA de primero, identifica las características de una nota informativa y sus funciones. Colabora en la escritura colectiva de notas informativas breves. ¿Respecto a qué? A que, a que nadie me puede tocar, nadie puede tocar mis partes íntimas. El que yo ya tengo 6, 7 años, ya me puedo bañar sola, solo. A ver, escríbelo. Haz una oración, un dibujo, lengua de señas, una canción, un poema, un verso pequeño o una idea cualquiera, una idea, una expresión en un dibujo. Vamos, por ejemplo, a tercero, reconoce semejanzas y diferencias entre textos de comparación y de contraste. Están los proyectos de lenguajes y hay proyectos de lenguajes que abordan estos temas del argumento, abordan los temas de argumentación. Aquí están nuestras. Para ir un poquito más rápido, ya para ir cerrando, vamos a esto. Es una forma horizontal, ¿no? La maestra Pretelín, una de las maestras del estado de Veracruz, amiga y gran conocedora de la educación, pues generó un horizonte, le llamaba un horizonte educativo. Lenguajes, pues, ¿qué podemos ver este tema de la educación sexual integral? Narrativas mediante lectura de noticias, de significaciones con títeres, resúmenes, investigaciones, de un radio, de un noticiero televisivo, de un debate. Maestro, ¿en dónde está todo esto? En lo que acabamos de leer, en el programa sintético. Saber si pensamiento científico, pues podemos hacer encuestas y entrevistas. ¿Sí? ¿Usted conoce cuáles son las leyes o cuáles son las instituciones que defienden a las niñas, niños y adolescentes y a las mujeres contra el acoso sexual o abuso sexual? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son? Y em, lo hago en gráficas. Gráfica de barras, puedo ver porcentajes en gráficas circulares. Ahí estoy viendo matemáticas, porcentaje, razones y proporciones. En pocas palabras. ¿A dónde están las matemáticas? Si se dan cuenta, en todo lo que están viendo ahorita. ¿Qué responsabilidad tiene el capitalismo en la problemática del abuso sexual infantil? Es algo ético que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque el capital, porque es una venta, es un producto. Es cuando toman el cuerpo de una persona y lo convierten en producto. Y es un producto a la venta. Y es un producto que cuesta 5 millones. Dirían dentro de los esquemas de la trata de personas. Deshumanizan a la persona y la convierten en un producto de venta. Eso es capitalismo voraz. Es eh, justamente lo que muchas instituciones no quieren decir y no quieren ver. Y entonces todas las instituciones religiosas, políticas, culturales, que invisibilicen la educación sexual, la educación integral sexual, están cometiendo una falta muy grave. Todo lo que no se nombra se invisibiliza. De lo humano y lo comunitario, ¿cómo está interviniendo nuestra comunidad en la prevención de los delitos sexuales? Hay silencio, hay acuerdos. Entonces, si hay acuerdos, estamos hablando de patriarcado. Y el patriarcado, por supuesto, que es uno de los problemas fundamentales del abuso sexual infantil, de los cotos, de la protección de los clanes, de las hordas. Y vamos a leer un poquito más, justamente lo que decía la doctora Claudia, la lectura. Y cuando abordamos ese tema desde lo político y lo capital, nos encontramos con cosas verdaderamente terribles de cómo desde diferentes esferas religiosas, políticas, educativas, de gobierno, pues ahí está el presidente de Estados Unidos, ¿no?
con unas acusaciones muy graves y que seguramente por eso está haciendo todo el alboroto en el planeta, porque no quiere que se sepa todos los millones de datos que están saliendo de ese caso Epstein. Educación física del espacio vital, enseñarles a las niñas y niños y va todo en esta parte en concordancia o en construcción de aprendizajes, identificación de contactos físicos lascivos y la representación de ideas contra el abuso sexual. Aquí tenemos una fotografía, una imagen de una de mis alumnas y dice, no está sola. La imagen habla este, por sí sola. Esta pequeña autora de sexto grado en el proyecto Hasta que la dignidad se haga costumbre. Así es, compañeras, niñas, no están solas, falta una, faltan todas, y pues es un grito de lucha de sexto A en el cual estoy ahora representando la voz de mi comunidad. Y pues hasta aquí llegamos, maestra Claudia, con este día. Mis felicitaciones a todas y a todos el 24. Muchas, muchas gracias. Vamos a abrir esto para que podamos vernos. Perdón, te comparto nada más el programa analítico de esto, Sí, todo lo que acabamos de ver, el programa analítico del proyecto No es No. Así de sencillo, así se llama nuestro proyecto. No es no. Prevención y denuncia de la violencia física y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. La lectura de la realidad fue, encontramos que hay violencia física de madres, padres o tutores a niños de 6 y 12 años con mucha intención y pues recordemos que la violencia física es uno de los factores importantes que lleva al abuso sexual. Son pasos, ¿no? Es un violentómetro muy visible y bueno, se identificó en el diagnóstico, es alto el rango de referencia respecto al haber sido violentados físicamente, se justifica la violencia física en sentido figurado de bromas, apuestas, exposición de características físicas en otras personas con fines ofensivos y discriminatorios. Esto entre niños de 6 y 12 años. Y los niños reproducen lo que ven en casa, lo que ven en los medios. Como parte del análisis, aquí está, ¿qué queremos transformar? Que es la intención didáctica. La intención didáctica, recuerden que está al inicio de cada proyecto de su libro. Y en esa intención didáctica van a encontrar contenidos y PDAs que están como los que acabamos de ver. Causa situación, ¿no? Violencia física entre compañeros, violencia física infringida de un mayor uso de la verbalización soez a edad temprana, ¿sí? Es algo que encontramos, conocimiento respecto al abuso sexual infantil, hay un desconocimiento no solamente de padres y madres, sino también de maestras y maestros. Y entonces también es un ver hacia nosotras y nosotros cómo vemos y reconocemos sobre estos factores. Aquí está un cuadro ya con mayor forma. ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Solo primaria y alta o todos? ¿No? Bueno, un poco de los ejes articuladores que nos lleva justamente a territorializar todo lo que acabamos de ver. Y en este caso, pues estamos viendo la parte de la contextualización, fase 5 territorialización, y lo manejo bueno, se maneja por fase, comprensión y producción de textos argumentativos, lo que acabamos de ver, organización de datos e interpretación de datos, el derecho a la protección de integridad física y mental ante cualquier forma de maltrato o abuso sexual, educación integral en sexualidad. Todo lo que acabamos de ver en el plano sintético está aquí. Y, por supuesto, los PDA, por eso le decía yo a la maestra, nos podemos, todos los contenidos y PDA que se puede ver en la nueva escuela mexicana, y aquí están los proyectos, debates breves pero profundos, porque ellos sí y nosotras no, cultivamos soluciones, maestros, ¿qué tiene que ver? Es de salud sexual reproductiva en el proyecto de aula, página 128, violencia de género, un problema social que nos afecta. Los títulos en los proyectos, en los nuevos libros de texto gratuitos, tienen que ver directamente con las problemáticas que estamos abordando, con cualquiera de las problemáticas. Lo que yo elijo para mi bienestar. Si se dan cuenta, son 4 proyectos de esta fase, ¿sí? Más los otros proyectos de otra fase, más otros proyectos de las otras fases. Entonces,
La interdisciplinariedad en los proyectos con la nueva escuela mexicana nos ayuda a abordar, miren nada más cuántos contenidos y cuántos PDA podemos abordar con un solo proyecto. Maestras, maestros, ¿de qué es posible? Se los puedo asegurar. Ahora sí, gracias, Claudia. No, muchas gracias por presentar esta última parte porque con certeza ilustra perfecto lo que estás abordando y lo que estás diciendo. Es posible. eh, lo que necesitamos es construir estos, estas formas de poder transversalizar los contenidos y los proyectos y poder ejecutar las cosas que queremos hacer. Y bueno, pensando en eso, me parece relevante decirte que, bueno, acá se construyen comunidades de aprendizaje y tenemos, por ejemplo, a una profesora que empezó a hablar de Rose Pame Bata. Dijo Ujú. que en Baja California Sur tienen un cuadernillo muy, muy útil para poder trabajar derechos sexuales y reproductivos con jóvenes. Me ha gustado un montón que hoy hubieron muchísimos profesores, profesoras, más que estudiantes. En otras ocasiones es un poco a la inversa. Dependiendo de los temas, creo que es como se acercan. Y esta profesora pues ya compartió en el chat porque Ujú. llamó la atención y la gente le empezó a solicitar si había oportunidad de tenerlo en PDF. Y bueno, varios están agradeciendo la información, varios están agradeciendo la charla que ha sido muy interesante, muy importante. Y no sé, algo que quieras tú agregar para cerrar esta noche. Claro que sí, pues muchas gracias a todas, a todos, a todos los que están por aquí. Rompamos esta parte de la definición entre si es correcto o no es correcto. Recuerden esto de las posiciones radicales entre de que si es bueno o es malo, mejor veamos si es conveniente, para quién es conveniente y por qué es conveniente. En el caso de niñas y niños, aprender todo esto, pues claro que es conveniente, ¿no? Saberse defender desde niñas y niños, saber decir no, es importante en la educación sexual integral. Y Rita Segato, sin lugar a duda, una de las máximas a leer, para mí es una alta recomendación. ¿Por qué? Porque desde el feminismo, la lucha del feminismo tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando ahorita, mucho. Acabamos de pasar estos 100 años de la Siempre Viva, ¿no? De la revista de Rita Cetina, de las primeras, bueno, no las primeras, pero sí de las feministas nacionales que tienen este congreso en Yucatán, y Elvia Carrillo Puerto. Y bueno, son referentes importantes, hay que leerlos, hay que leerlas a ellas principalmente. Eh, Creo que Simone de Beauvoir es otra que también tenemos que leer, ¿no? Sin lugar a dudas, pero también veamos la sexualidad mesoamericana, estudiemos, analicemos el México sexual, cómo educaban a las niñas y a los niños en la sexualidad y en esta parte del respeto no solamente, recuerden que en la Mesoamérica no era así, sino era así, hacia lo vertical, hacia el centro de nosotros, hacia el centro de la Tierra y hacia el universo en espiral. Entonces, ver también de dónde venimos en este pensamiento de la educación sexual en Mesoamérica, en nuestros pueblos originarios, cómo ven la concepción de la vida, la muerte. Es también muy importante para la educación sexual integral, que lo que Europa no tuvo en su momento para el análisis y la implementación. Nosotros tenemos con esto muchas, muchas herramientas que podemos convertir a la pedagógica y por supuesto que podemos utilizarlo como recursos didácticos. Y nuevamente, Claudia, pues muchas gracias a María Aurora también y a ti, Clau, por la confianza. Yo estoy siempre contento y a la disposición cuando guste. Muchas, muchas gracias. Y claro, yo en cuanto miré la fecha y pensé educar, pues a alguien que tiene esa pasión para educar y que tiene esa pasión para conectar,
no solo la educación integral en sexualidad, sino también la historia, la geopolítica y lo que nos está siendo importante en estos momentos. Me parecía fundamental que estuvieras hoy con nosotros, por eso te invitamos. Muchas, muchas gracias. Vamos a pasar a los anuncios que acostumbramos al final por quienes nos ven por primera vez antes de despedir esta transmisión. Por favor, María Aurora. Gracias, Clau. Pues muchísimas gracias al maestro. Extraordinaria ponencia y mucho material que revisar. Bueno, somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad de la organización Género, Ética y Salud Sexual. Tenemos un webinar todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Nuestro webinar se pasan a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y ahí lo puedes ver. También tenemos un canal de Telegram, estamos en Facebook. Estamos en Instagram, como les decía, el canal de YouTube, tenemos un WhatsApp, varios grupos, tenemos un correo electrónico, tenemos un TikTok y un Google Site. Y les pedimos que por favor le den me gusta en nuestra página de Facebook, nos sigan para que nos ayuden también a crecer y llegar a más docentes de todo el país. Gracias, Clau. Muchas, muchas gracias. La próxima semana tendremos algo que va hilado con lo que hicimos hoy. Bueno, la educación integral en sexualidad en clave de nueva escuela mexicana, comunidad, igualdad y bienestar integral en la escuela. Es un buen de lo que ya habló el profesor Enrique el día de hoy, pero daremos continuidad para poder estar en esta sintonía de educar con la mira del bienestar, con la mira de lo que deseamos. Pues muchas, muchas gracias. Si quieres despedirte al mismo tiempo que nosotras, Enrique, Claro, claro, saludos a todas y a todos y tápense, cúbranse. cuídense mucho, sí, sí, estamos muy próximos a tener bajas temperaturas, entonces hay que cuidarnos mucho. Hasta pronto.